En esta mañana vamos a mirar el episodio de Pablo en Corinto, al menos una primera parte de ese capítulo 18. Y habíamos visto previamente habíamos visto que Pablo había predicado en Atenas, el famoso sermón de Atenas, muy conocido. Eso lo vimos la última vez. De hecho, cuando comienza el capítulo 18, se nos dice que anteriormente Pablo había estado en Atenas. ¿Veis? Versículo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Eso nos lo dice Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí vemos la situación. Pablo deja Atenas y ahora, el capítulo de hoy, vemos que está en Corinto. Y vemos también aquí, en este capítulo 18 que hemos leído del verso 1 al 11, que Pablo conoce a un matrimonio. Él conoce a un hombre y a una mujer, a una pareja, que son Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, y nos dice la palabra de Dios que se unió a ellos. Pablo el apóstol se unió a Aquila y Priscila para trabajar juntos en el negocio de la fabricación de tiendas, porque tenían el mismo oficio. Esto nos lo dice el versículo 2 y 3. Y halló Pablo a un judío llamado Aquila. Aquila es un hombre, no una mujer, natural del Ponto. Esto del Ponto es una parte de Asia, es un lugar. Recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Ahí está la esposa de Aquila, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Claudio era un dirigente, un emperador romano, y este hombre había dicho que todos los judíos se fuesen de Roma, y por tanto Aquila y su esposa, como eran judíos, tuvieron que marcharse de Roma. Y por lo tanto, Pablo fue a ellos, a este matrimonio, y versículo 3 nos dice que como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, como tiendas de campaña, ¿no? Era lo que fabricaba Pablo, él tenía ese oficio y se juntó a estos hermanos. Y también vemos en este texto que Pablo se dedicaba, como siempre, al evangelismo. Él era un evangelista, era un predicador incansable. Versículos 4 y 5 dice que en Corinto discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y en el verso 5 vemos que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que aquí vemos a Pablo que se dedicaba mucho tiempo a predicar la palabra de Dios. Ese era su mandato, esa era su pasión. El apóstol predicaba y dedicó su vida a esto. Dice aquí, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, ¿no? Todo su tiempo disponible lo dedicó a predicar la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y cuando Pablo predicaba, ¿qué encontró? ¿Qué sucedió? Pues realmente sucedió lo que pasó en capítulos anteriores, y es que encontró dos tipos de respuesta. La respuesta negativa, había gente que se oponía, y la respuesta positiva, había gente que creyó, ¿no? Y esto lo vemos aquí. Los que no creyeron, lo vemos en el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos,
¿Quiénes? Pues algunos judíos. Les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Por qué dijo esto Pablo? Pues él usó una expresión ante estos incrédulos, ¿no? Esta gente, estos judíos concretos, se oponían a Dios, no creían lo que Pablo decía y blasfemaban, ¿no? Decían cosas realmente en contra de Dios. Eso es blasfemar. Y Pablo les dijo que se sacudió los vestidos y les dijo que vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Y eso es una manera de decir, pues, que el juicio de Dios, el castigo de Dios, está sobre vosotros. Yo os he advertido, con lo cual dice aquí, yo limpio, ¿no? Estoy limpio, yo ya he hecho mi labor, os lo he advertido, no tengo ninguna culpa de lo que pase con vosotros, porque ya sabéis lo que hay y es vuestra responsabilidad. Y dice que se fue de los judíos y se va a los gentiles, ¿no? A los que no son judíos. Y después vemos los que sí creyeron, ¿no? Siempre hay esperanza, siempre hay ánimo, fruto de la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí están los que sí creyeron. Versículos 7 y 8. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Aquí vemos a un buen hombre, creyente, temeroso de Dios, que se llama Justo. Y después vemos a Crispo, versículo 8, el principal de la sinagoga. No era cualquiera, era un líder judío, el de la sinagoga. Y este hombre se convirtió. Dice que creyó en el Señor con toda su casa. No solo él, sino que los que estaban en su casa creyeron en el Señor Jesucristo. Aquí vemos los buenos resultados, el buen fruto del evangelismo, ¿no? Y dice aquí que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muchas personas en Corinto creyeron y se bautizaron. Aquí está la parte de ánimo, la parte buena. Antes vimos los incrédulos que se oponían, pero aquí vemos a los creyentes, lo cual siempre nos tiene que dar ánimo a nosotros también. Y por último, vemos que Pablo es constante en el evangelismo. Él no se cansa a pesar de las dificultades, y vemos la importancia de la enseñanza de la palabra. No solamente hay que evangelizar, también hay que discipular, cumpliendo la gran comisión, que es enseñar a los creyentes acerca de la palabra, ¿no? Esto lo vemos a modo de resumen en el verso 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí vemos cómo Pablo tenía que seguir predicando, porque el Señor le dice: no temas, sino habla y no calles, ¿no? Pablo continúa, tú sigue, tú continúa a pesar de las dificultades. Y después vemos la importancia del discipulado, de la enseñanza a los creyentes. Fijaos que dice el verso 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Dónde? En Corinto. En Corinto se quedó 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Enseñándoles la palabra de Dios. Esto vendría a ser discipulado, ¿no? Porque edificaba a los creyentes, les enseñaba la palabra a los creyentes para que fueran fortalecidos, para que madurasen, para que fueran santificados. Qué importante es esto. Entonces yo quiero ahora mencionar algunas cosas que son importantes para nosotros en la actualidad, cómo esto nos afecta a nosotros. Hay varias cosas muy prácticas
Y la primera de ellas, si os habéis fijado, es que hay pastores que tienen sus propios trabajos durante la semana. Hay pastores que tienen sus propios trabajos durante la semana. Y esto fue el ejemplo de Pablo. Pablo tuvo épocas en las que era sostenido por la iglesia, seguramente, pero al menos aquí le vemos que tenía su propio trabajo. Las ofrendas no llegarían para que tuviera su salario completo, entonces tuvo que trabajar. El apóstol tuvo que trabajar. ¿En qué trabajó? Pues fabricando tiendas en colaboración con dos creyentes más. ¿Quiénes eran estos creyentes? Aquila y Priscila, ¿no? Entonces hay pastores que tienen sus trabajos aparte de la iglesia. Y esto es lo que hemos visto aquí recién, ¿no? Versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bueno, para quien no lo sepa, en esta iglesia tenemos 3 pastores, Olmer, Julian y yo, y nosotros 3 tenemos nuestros propios trabajos durante la semana, ¿vale? A modo informativo, aunque nos gustaría y sería bueno, creemos, que tuviéramos algún pastor dedicado a la obra al 100%, creo que siempre ha de ser algo deseable. Es un ejemplo bíblico, además, que el obrero es digno de su salario, los que trabajan para el Señor, que los tengamos en doble honor y que la iglesia, si es que puede, sustente a sus pastores, porque es para el bien de la iglesia. La realidad que tenemos es que los 3 trabajamos. Y bueno, es simplemente para que sepamos que los pastores de esta iglesia no reciben salario ni ningún pago de la congregación. Y no lo digo como algo ni bueno ni malo, simplemente para que se sepa que los pastores del Arenal no cobran, no reciben dinero ninguno de la congregación. Y si el Señor permite algún día que tuviéramos a un pastor que pudiera dedicarse a la obra de un modo más a tiempo completo, pues gloria a Dios, porque eso permitiría que este hombre pues no tuviera que estar 8 horas trabajando en su labor, sino que pudiera estar dedicado a la oración, a la palabra, a visitar a los hermanos, a estar cuidando de los hermanos de un modo más cercano. Creo que eso es algo bíblico y deseable, y ¿por qué no? Podría ocurrir. Esto pasa en parte por la generosidad de la iglesia, ¿no? Porque, hablando claro, pagamos cerca de 1.000 euros en gastos del local. Si queremos soportar a un pastor, van a ser por lo menos 2.000 euros mínimo, yo diría que más, si hay que pagarle la seguridad social, ¿no? Un salario digno. Eso ya suma prácticamente 3.000 y algo al mes, pero si no hay generosidad en el pueblo de Dios, no vamos a poder hacerlo. Y ojo, no estoy criticando en absoluto, simplemente estoy diciendo la realidad. También depende del número de personas que tengamos en la iglesia, ¿no? Si tenemos a 10 personas, es más difícil que tengamos la capacidad financiera para sostener a un pastor. Si somos 100, pues sería un poco más fácil. Entonces, dejo esto en vuestra mente para que también seamos conscientes de la realidad de los pastores. Aquí en España no es tan común tener a pastores pagados, a menos que sean iglesias más grandes, porque tristemente, por una razón u otra, las iglesias no tienen esa capacidad. En parte porque tampoco hay una cultura de ofrendas, ¿no? No hay una cultura de sacrificar nuestro dinero para que la obra crezca, y es algo que debemos tener en cuenta. Recientemente
tuvimos una predicación acerca de las ofrendas en Son Castelló y vimos que hemos de ser generosos para la obra, para que la obra crezca. Pero gloria a Dios por lo que tenemos y que Él nos bendiga, ¿no? Entonces, bueno, hay pastores que tienen sus trabajos aparte de la iglesia y este fue el ejemplo de Pablo en esta situación concreta. En segundo lugar, tenemos que darnos cuenta aquí de la importancia de dedicarnos constantemente a hablar con la gente y a argumentar con la gente. Tenemos que tener conversaciones con la gente en el día a día. Y voy a decir una cosa que os puede sonar raro, pero tenemos que convencer a la gente. Tenemos que convencer a la gente, ¿no? Es bíblico. Convencer a la gente es bíblico. Al menos es lo que vemos aquí. Ahora lo vamos a explicar. Dice el versículo 4 que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, la primera palabra clave que vemos aquí es discutir. Dice aquí que él discutía en la sinagoga. Esto no quiere decir que se peleaba en la sinagoga, aunque en algún momento se habrá sentido indignado, no lo dudo, pero la palabra discutir no es la esencia de pelearse, confrontarse, estar ahí acusando. Más bien, aquí discutir significa argumentar, razonar, conversar, hacer ver, debatir de un modo bíblico. Y creo que esto es algo que nosotros, aunque no seamos Pablo y aunque no seamos pastores, debemos poder hacer. Dice la palabra de Dios que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Entonces, los creyentes somos llamados a discutir en el buen sentido de la palabra. Somos llamados a argumentar. Somos llamados a hacer ver a la gente. Tenemos que razonar con ellos de una manera activa. Muchas veces evitamos estas conversaciones. Ya no es solo que no tratemos de dar lugar a estas conversaciones, sino que cuando sale la conversación no queremos meternos en el debate porque decimos, bueno, esto es inútil, ¿no? ¿Para qué voy a gastar tiempo si estos son unos incrédulos? No me van a hacer caso y no nos metemos a la argumentación. Pero eso es un error, porque hay que argumentar. Hay que estar preparados para razonar. Es lo que dice aquí, y discutía en la sinagoga. El apóstol estaba muy preparado, pero nosotros como creyentes tenemos que prepararnos para conversar con la gente y tenemos que, con sabiduría, por supuesto, hemos de entrar en esas conversaciones. Estamos hablando de conversaciones personales, con amigos, con personas que conocemos. Y dice aquí que él persuadía a judíos y a griegos. ¿Quién persuadía a judíos y a griegos? ¿Pablo o el Espíritu Santo? Yo aquí no veo al Espíritu Santo. ¿Quién persuadía a judíos y a griegos en este texto? ¿Qué dice la palabra? Pablo. Pablo persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué significa persuadir? Persuadir significa convencer. Estoy persuadido de esto, también dice el apóstol, ¿no? En otro lugar.
significa estoy convencido de esto. Y persuadir a alguien es convencerlo. Prevalecer sobre. Exacto, es argumentar, razonar para convencerlo. Y es algo que nosotros como creyentes tenemos que hacer, tenemos que convencer a las personas. Por supuesto que es el Espíritu Santo de Dios que internamente convence, es el que da convencimiento, eso lo tenemos claro. Pero lo que no podemos hacer es caer en el error de decir, como es el Espíritu el que convence, ¿no? Yo no tengo la labor de convencer, y eso es mentira. Entonces, ¿quién convence a la gente? Pues, como en otras ocasiones, la respuesta no es única. El Espíritu Santo de Dios convence a la gente, pero Dios utiliza a los cristianos para convencer a la gente. Entonces no podemos desentendernos del argumento y de la conversación. Tenemos que hablar con la gente, tenemos que razonar con la gente, hemos de prepararnos para dar respuestas a la gente y tenemos que hacerlo. A veces decimos, yo no te quiero convencer, ¿eh? ¿Pero qué estamos diciendo? Eso queda muy humilde, pero no es bíblico. ¡Claro que te quiero convencer! ¿Alguna vez lo has dicho? Ojo, que yo no te quiero convencer de nada, ¿eh? Pero hermano, ¿cómo que no? Si el apóstol convencía a la gente, nosotros también queremos convencer a la gente. Entonces no digamos que no te quiero convencer. Lo que queremos decir es, yo no te quiero... Coaccionar. Algo así, ¿no? Pero usemos otra palabra. Digamos, no te quiero coaccionar, pero que sepas que te quiero convencer, por supuesto que sí. Bueno, la esencia de esto, hermanos, es que nosotros debemos traer razones y argumentos para que la gente crea. Y hemos de estar preparados para hacerlo. Si no sabemos explicar la Biblia, si no sabemos dar respuestas, tenemos que equiparnos para ello. Tenemos que equiparnos. Y esto no solamente lo hacen los pastores, ni tan solo lo hacía Pablo. Cada uno de nosotros, en lo más sencillo del día a día, tiene que saber argumentar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos amigos tienes? Hay gente que tiene muy pocos amigos. Hay creyentes que no tienen amigos directamente. El otro día pensaba yo acerca de esto. Para mí, ¿no? Mis amigos de la infancia, ya ni hablo con ellos porque cada uno hace su vida y tenemos muchos amigos de la infancia que ya no están porque cada uno hace su vida. No hago amigos nuevos. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un amigo nuevo? A lo mejor ha pasado 2 años y no tienes una amistad nueva. O puedo estar exagerando. Después ocurre que solo nos juntamos con la gente de la iglesia, ¿no? Nos relacionamos con creyentes. Entonces, no tenemos amigos. Y yo, que no soy ningún ejemplo, pero me di cuenta de esto. Y lo que tenemos que hacernos la pregunta es, no podemos vivir ensimismados. Y muchas veces nos dejamos llevar por la sociedad actualmente vive, muchos, no todos, ensimismados. Del trabajo a la iglesia, a casa, iglesia, trabajo, casa, iglesia, trabajo, casa, y no conozco a nadie nuevo. Y qué bendición es conocer a gente nueva, hacerse amigos nuevos. También tenemos que decir que
¿cómo vamos a tener amigos si uno mismo no se muestra amigo? ¿Cómo vamos a hacernos amigos si tú mismo no te muestras amigo? ¿No? Tenemos que mostrarnos amigos a los demás. Yo os quiero invitar a que, si no es vuestro caso, que comencéis a haceros amigos, porque de esa manera tendréis oportunidades para compartir tiempo con ellos, para charlar, esas amistades de la infancia, no abandonarlas, ¿no? Llamarles, que quedemos con ellos, conversemos con ellos, porque si no, ¿cómo vamos a presentar argumento? ¿Cómo van a surgir estas conversaciones? El que ama a las personas se acerca a las personas. Si tú amas a tus amigos no creyentes, se supone que tendrías que estar cerca de ellos, ¿no? Y creo que podemos haber pecado abandonando al mundo. No somos del mundo. No somos del mundo. No debemos contaminarnos con lo que el mundo hace. Hemos de tener cuidado. Pero estamos en el mundo para ser sal y luz. Entonces, volvamos a tener amigos. Hagámonos amigos. Continuando, aquí vemos que el centro del evangelismo es Cristo. El centro de la conversación es Cristo. Cristo una y otra vez. Veis aquí el verso 5, ¿no? Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era el centro de la conversación? ¿Cuál era el punto clave de la conversación? Cristo, la identidad de Cristo. ¿Quién era Cristo? Y hoy en día las conversaciones actuales también tienen que girar en torno a eso. Habitualmente la mayoría de personas con las que conversamos no entienden bien quién es Cristo ni para qué vino. El otro día en la reunión de hogar que tuvimos, hablábamos de esto, ¿no? Hoy hay 50 Cristos diferentes o más, ¿no? Está el Cristo revolucionario, está el Cristo comunista, está el Cristo coleguita, está el Cristo no sé cuántos, está los que dicen que es un buen hombre y es un profeta y todo bien, pero que no es Dios. En fin, la gente necesita al Cristo de las Escrituras. Y esa es la esencia de nuestra argumentación. Sí que podemos ayudar a la gente a entender muchas otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas que podemos ofrecer luz a nuestros amigos. Podemos hablarles de cosas muy buenas para su vida a través de la Biblia. Pero el centro de nuestro discurso es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, Dios hecho hombre. ¿Para qué vino? Para salvarnos de nuestros pecados. Hablemos de Cristo. Hemos cantado, ¿no? Hablaremos de Cristo. Él es el centro de nuestro evangelismo. También, pues vemos la oposición. Siempre habrá oposición. Y hay que admirar la perseverancia del apóstol Pablo, que habéis seguido el libro de los Hechos. Ya hemos perdido la cuenta
de cuántos sufrimientos pasó el apóstol, ¿no? Desde el principio se oponían a él, se burlaban de él, le pegaban, le acusaban, le hacían de todo. Y él seguía. Dice aquí, versículo 6, que oponiéndose y blasfemando estos. Oponiéndose y blasfemando estos. Pablo tuvo que hablar con muchos opositores y con muchos blasfemos. Tuvo que soportar el tener que hablar con esta gente que se opone a Dios. Pero él no desmayó y continuó. Nosotros somos tentados a desmayar, ¿no? Ya estamos cansados de debates con incrédulos, con gente que se opone a Dios. Pero no podemos parar. Hemos de perseverar. Hemos de coger ánimo. Porque si no, Pablo ya se habría terminado hace rato, ¿no? Es que en cada episodio que hemos visto encontraba oposición siempre. El evangelismo no es fácil. El testificar de Cristo no es fácil. Requiere ánimo y perseverancia y constancia y nunca desmayar. No es algo sencillo. No es algo fácil. No es para los que tiran la toalla de primeras. Hemos de continuar con fe. Renovemos nuestro ánimo, renovemos nuestra fe y sigamos explicándole a la gente acerca de Cristo. Entonces, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, cuando nosotros encontremos a gente que se opone, pues quedémonos en paz, ¿no? Ya les hemos explicado, les hemos advertido, les hemos dicho, ya Dios tratará con ellos. Tenemos que limpiarnos nuestros zapatos, nuestras vestiduras. Ya no se podrá decir que no les hemos advertido. Y les dejamos, ya está, ¿no? Pero hemos de hacerlo. Hemos de hablarles, y si se oponen, allá ellos. Ya la culpa no está con nosotros. Entonces, siempre habrá oposición, pero hemos de ser constantes, incansables, hasta el final. Siguiente, aquí siempre hay una palabra de ánimo. Hay gente que se opone, pero también hay gente que cree y escucha. Y aquí lo vemos en el verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es muy bonito darse cuenta que no solo en esta historia, sino que en la mayoría de historias anteriores, en Atenas mismo, pero en otras muchas más, porque son muchas las historias donde vemos al apóstol predicando en una sinagoga, se nos dice literalmente que algunos se burlaban y algunos se oponían, pero después dice, algunos creyeron, algunos creyeron. Y ese es nuestro ánimo. Eso es lo que nos da fuerza para seguir. Y debiéramos orar por esto. Señor, danos a algunos que crean. Hemos de dedicarnos a ese tipo de oración. Hemos de colocar nuestro evangelismo diario en oración, hermanos. Yo creo que quizá uno de los problemas es que no vivimos para esto.
es como un extra, ¿no? Bueno, vivimos nuestra vida y sí, evangelizamos porque tenemos que hacerlo, pero la iglesia no está apasionada, enfocada en esto. Y no lo digo por nada, es que sin oración no podemos. Sin oración no tenemos motivación. Para empezar, ni siquiera tenemos el deseo cuando no tenemos una vida limpia delante de Dios, ¿no? Hay momentos en los que nos podemos sentir muy apasionados por hablar a los demás. ¿Por qué? Pues porque estamos bien espiritualmente nosotros. Pero si tenemos pecado en nuestra vida, ¿quién tiene deseos de evangelizar cuando hay pecados ocultos en tu corazón? Es imposible. Es un evangelismo vacío, sin ganas, sin poder, sin nada. Porque para empezar, ni siquiera estamos bien nosotros, y en segundo lugar, no hay una iglesia entregada a la oración. Entonces, vamos a pensar en esto y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a todos a nivel individual, pero también como iglesia, que coloque en nosotros un corazón como el que vemos aquí del apóstol, de dedicación, y que Él nos anime viendo fruto de nuestro evangelismo. Quiero ir terminando con algo para algunos de vosotros que a lo mejor habéis creído, pero todavía no os habéis bautizado. Aquí vemos el modelo bíblico, ¿no?, de qué hacen los creyentes. Dice aquí que en casa de Crispo, de este principal de la sinagoga, él creyó en el Señor, pero también hubo otros en su casa. Dice aquí que él creyó con toda su casa, y muchos de los corintios creyeron. ¿Y qué hicieron estos hombres? 3 cosas muy sencillas, ¿no? Dice aquí, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Oyendo, creían y eran bautizados. Esta es la secuencia, ¿no? Primero, oímos la palabra de Dios. En segundo lugar, creemos la palabra de Dios. Y en tercer lugar, nos bautizamos. Tenemos que bautizarnos aquellos que hemos creído de corazón. Si tú eres alguien que ha oído la palabra, si eres alguien que ha creído en el Señor Jesús, si tú tienes el convencimiento que eres cristiano y deseas bautizarte, habla con los pastores de esta iglesia. Habla conmigo, Patricio, con Olmer, con Julian, para que puedas bautizarte. Acabo con 2 cositas más. Y esta es un poquito más complicada, pero voy a tratar de ser sencillo. El papel de la predestinación en el evangelismo. Esta es un poco más rara. El papel de la predestinación en el evangelismo. Dice aquí, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le dice a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla, ¿no? No tengas miedo, yo te voy a proteger, no temas, continúa, tú sigue predicando, sigue hablando, ¿no? Es lo que dice aquí. No temas, sino habla y no calles. A pesar de las dificultades, a pesar de los blasfemos, a pesar de todas las cosas que te desaniman, dice aquí el Señor a Pablo,
no temas, sino habla y no calles. Tú sigue hablando, sigue predicando. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Esto nos habla de la protección de Dios. Él está con nosotros cuando le servimos en la predicación. Pero hay otro motivo aquí por el cual el apóstol debe seguir predicando. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Un motivo por el cual él tiene que seguir hablando es porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Hay una doctrina de la Biblia que se llama la predestinación. Y la palabra predestinación está en la Biblia. Y yo sé que a algunas iglesias evangélicas no les gusta esa palabra, pero no la podemos borrar de la Biblia. Dios ha predestinado a su pueblo desde antes de la fundación del mundo y Él ha elegido antes de que nada existiera quienes van a ser salvos, ¿no? Esa es la doctrina de la elección o predestinación. Y sabéis que históricamente se ha criticado a esta doctrina y se ha hecho una caricatura de esta doctrina como diciendo que esta enseñanza apaga la evangelización. Algunos dicen que la predestinación le quita fuerza a la evangelización. ¿Por qué? Pues porque si Dios ha escogido ya quién se salva, algunos dirían, ¿para qué vamos a predicar? Si ya están escogidos, ¿no? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido esa manera de pensar? Si ya están escogidos para salvación, no hay necesidad de hacer evangelismo. Pero eso, lógicamente, es una tontería, es un grave error. Porque para empezar, Dios nos da la orden de que tenemos que evangelizar. Así que esa forma de pensar es necia, no es bíblica. Es una idea que tenemos que desechar, porque Dios nos manda a predicar, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que la razón por la cual Pablo debía seguir predicando era porque Dios tenía pueblo escogido en esa ciudad. Para mí, esto es una razón, una gran razón para salir y predicar, ¿no? Si los escogidos están en la calle, ¿no te anima eso? Dios nos está diciendo, sigue hablando, porque yo tengo gente escogida ahí fuera. Lo que hay que hacer es llamarles. Lo que hay que hacer es predicarles. Entonces, lejos de ser una doctrina que nos apague el evangelismo, la predestinación es una doctrina que impulsa el evangelismo. Porque salimos con la certeza de que hay hermanos nuestros todavía no llamados por el Espíritu Santo, pero que van a ser llamados cuando nosotros les hablemos. Aquí está. ¿Por qué la predestinación impulsa las misiones?
¿Por qué la predestinación motiva a salir a la calle? ¿No? Es lo que dice. Sigue hablando. Dice aquí, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Tiene el Señor pueblo en Mallorca? Sí, tiene pueblo en todos los lados. ¿Tiene el Señor pueblo en los pueblos de Mallorca? Claro que sí. ¿Qué falta? Gente que les hable. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Por cierto, los mallorquines también se convierten, ¿eh? De verdad. Hay muchos mallorquines convertidos. Hay pastores mallorquines también. Es una especie un poco rara, pero los hay. Me acuerdo de el hermano Sebastián Seguí, de Sapobla. Podría haber más. Quitémonos las ideas del diablo, ¿no? No, los mallorquines son muy cerrados, esos no creen, esos olvídate de ellos. No, los musulmanes son muy cerrados, esos olvídate de ellos. Si empezamos a hacer caso al diablo, la lista... No, para eso no predicamos a nadie. Entonces, hermanos, salgamos. Y por último, la labor del discipulado, ¿no? Hemos hablado de la predicación, hemos hablado de evangelismo, pero ahora tenemos que hacer crecer a los creyentes. Tenemos que amarnos, tenemos que estar juntos, tenemos que hacer estudios. ¿Para qué? Pues es lo que dice aquí. Dice que Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuando estos creyentes se convirtieron, el apóstol les enseñaba, ¿no? Les hacía entender la Biblia para que crecieran espiritualmente. Qué importante es esto, el discipulado. Por eso nos reunimos en las casas, hermanos. Por eso tenemos cultos, por eso tenemos reuniones de oración, porque tenemos que enseñarnos la palabra de Dios los unos a los otros. Dice aquí, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí hay un matiz, y es que los discípulos se hacen con tiempo, ¿no? 1 año y 6 meses. No es un fin de semana. Os discipulo un fin de semana y me voy. No, él vio la necesidad de estar invirtiendo meses y meses y meses en la doctrina para que los hermanos crecieran, se fortalecieran. Tenemos que amarnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que enseñarnos hasta que el Señor vuelva. Que Él nos ayude y nos dé ánimo. Amén.